Mi nombre es Elena Russo. Soy enfermera de cuidados intensivos pediátricos y llevo 19 años trabajando el turno de noche. He monitoreado los últimos latidos de 143 pacientes. Los he contado. En mi profesión se aprende a contar todo: pulsaciones, respiraciones, mililitros de morfina, segundos entre alarmas. Los números son lo único que no miente. No soy religiosa, nunca lo fui. Crecí en una familia de médicos en Milán, donde la fe era, en el mejor de los casos, un consuelo para los débiles. Para mí, la muerte era un proceso bioquímico. El cuerpo falla, los órganos se detienen, el cerebro pierde oxígeno. No hay más. Eso creía yo. Eso creía antes de la noche del 11 de octubre de 2006. Esa noche, cuidé a un adolescente de 15 años en la habitación 412 del Hospital San Gerardo de Monza. Y a las 3 de la mañana ocurrió algo que no he podido explicar en 16 años. Algo que callé. Algo que nadie en ese hospital sabe todavía que presencié. Hasta hoy. Empecé a trabajar en el turno de noche por necesidad. Tenía 28 años, un apartamento diminuto en Monza y una deuda de estudios que me aplastaba el pecho cada vez que abría el buzón. El turno nocturno pagaba un 30% más. Así de simple. No hubo vocación divina. No hubo llamado. Hubo una factura de 700 euros y la decisión de aceptar las horas que nadie quería. Lo que no esperaba era que el turno de noche me enseñara algo que los libros de medicina jamás mencionan: la forma en que cambia el silencio de un hospital entre las 2 y las 4 de la madrugada. A esas horas, los pasillos tienen una textura distinta. El ruido de los monitores cardíacos parece más lento. Los enfermeros hablan en susurros aunque no haya razón para hacerlo. Es como si el edificio entero contuviera la respiración. Yo aprendí a moverme en ese silencio como un pez en el agua. Aprendí a leer los monitores de 10 pacientes simultáneamente desde el pasillo, sin entrar a las habitaciones. Aprendí que la muerte en oncología pediátrica rara vez llega de golpe. Llega de puntillas, milímetro a milímetro, mientras los números en las pantallas se deslizan hacia abajo como arena por un reloj. En 19 años, jamás me había arrodillado dentro de una habitación de hospital. Eso también es importante que lo sepan. Mi jefa de turno en octubre de 2006 era la enfermera Patrizia Ferretti, que llevaba 22 años en el hospital y conocía cada máquina, cada protocolo y cada médico por su nombre y su manía particular. Patricia era de las personas que nunca hablan más de lo necesario, lo cual la hacía extraordinariamente confiable. Cuando me asignó la habitación 412 el día 10 de octubre, me dijo exactamente 5 palabras: el chico es muy especial. No le pregunté qué quería decir. Con Patricia, las preguntas sobraban. La habitación 412 estaba al final del pasillo de oncología pediátrica, separada de las otras por un recodo que la dejaba relativamente aislada del movimiento habitual del piso. Al acercarme esa primera noche, a las 11 de la noche del 10 de octubre, noté que la puerta estaba apenas entreabierta. Desde afuera llegaba un olor que no esperaba, no el olor habitual de desinfectante y plástico médico, sino algo más parecido a flores. Algo dulce. Pensé que alguien había dejado un ramo en la habitación y que probablemente debía retirarlo, porque las plantas y las flores concentran bacterias. Empujé la puerta. El adolescente estaba recostado en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo. Tenía el cabello oscuro y fino, casi translúcido por los meses de quimioterapia, y los pómulos pronunciados de alguien que ha perdido peso muy deprisa. El monitor a su derecha marcaba una saturación de oxígeno del 84%, una frecuencia cardíaca de 92 pulsaciones por minuto y una temperatura corporal de 38 grados con 6 décimas. Había fiebre. No mucha, pero fiebre. Sus ojos se movieron hacia mí cuando entré. Me sonrió. No era la sonrisa de alguien que tiene miedo. No era tampoco la sonrisa agotada de quien lleva meses en tratamiento. Era otra cosa. Era la sonrisa de alguien que sabe exactamente dónde está y no tiene ningún problema con eso. Buenas noches, me dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. Buenas noches, respondí, y me acerqué al monitor para registrar los valores en la hoja de turno. 4 semanas antes, el chico había ingresado con un diagnóstico de leucemia promielocítica aguda tipo M3, la variante más agresiva de la leucemia mieloide. Su recuento de glóbulos blancos al ingreso había sido de 142.000 por microlitro, casi 20 veces el límite superior normal. La quimioterapia con ATRA había sido iniciada de inmediato,
pero la enfermedad había avanzado más rápido que el tratamiento. Su nombre, según la ficha, era Carlo Acutis. 15 años. Esa noche nos hablamos durante unos 10 minutos. Me preguntó mi nombre. Me preguntó desde hacía cuánto trabajaba en ese piso. Me preguntó, y esto me sorprendió, si yo era feliz haciendo lo que hacía. Le dije que sí, aunque no estaba completamente segura de que fuera verdad. Me dijo, se nota cuando alguien cuida de los demás porque quiere y no porque tiene que hacerlo. Tenía 15 años, yo tenía 47. Me quedé sin respuesta. Cuando salí de la habitación a la medianoche, registré los valores, redacté las notas de turno y seguí con mis otras 7 habitaciones. A la 1 de la madrugada, el monitor de Carlo comenzó a registrar una desaturación progresiva. A la 1:15, la saturación había caído al 78%. Llamé al médico de guardia, el doctor Luca Bertini, que ordenó aumentar el flujo de oxígeno y administrar 100 miligramos de hidrocortisona intravenosa. A la 1:45, la saturación remontó levemente al 82%. A las 2 de la mañana, Carlo estaba dormido, o eso parecía, pero yo aún no sabía lo que me esperaba. A las 2:30 de la mañana del 11 de octubre de 2006, el monitor de la habitación 412 emitió una alarma, no la alarma crítica, la de línea plana, la alarma amarilla, la que indica una anomalía que requiere revisión pero no emergencia inmediata. Me levanté del mostrador de enfermería, tomé mi estetoscopio y caminé por el pasillo. La temperatura del pasillo esa noche era de 18 grados centígrados, según el termómetro de pared que revisamos cada hora. Lo registré en la hoja a las 2:20. Lo sé con certeza. Abrí la puerta de la 412. Carlo no estaba dormido. Estaba con los ojos abiertos, muy abiertos, mirando hacia la esquina derecha de la habitación, la que quedaba entre la ventana y el armario pequeño donde guardaba sus cosas personales. No me miró cuando entré. Sus labios se movían en voz muy baja. Pensé que deliraba. La fiebre de 38 grados con 6 décimas que había registrado a las 11 de la noche podía perfectamente haber subido durante la madrugada. El delirio febril en pacientes oncológicos no es infrecuente. Me acerqué al monitor. Los datos decían otra cosa. Temperatura corporal, 36 grados con 1. Lo leí 2 veces. La fiebre había desaparecido. No gradualmente, como ocurre cuando el cuerpo responde a un antipirético, sino de golpe. El registro anterior, tomado a la 1:45 cuando revisé la desaturación, marcaba 38 grados con 4 décimas. En 45 minutos, la temperatura había caído 2 grados con 3 décimas. Sin medicación antipirética, sin cambio de fluidos, sin nada. Pensé que el sensor cutáneo podría estar mal colocado. Tomé el termómetro digital de la habitación y lo coloqué bajo su axila. Carlo no protestó. Sus labios seguían moviéndose. Esperé 2 minutos completos, los que requiere la calibración del instrumento. 36 grados con 0, 36 grados exactos, la temperatura de una persona completamente sana. Me dije que el sensor estaba defectuoso, que ambas mediciones, la del monitor y la del termómetro, podrían estar fallando simultáneamente. Era improbable, pero posible. Registré el valor, anoté la posible falla del sensor y me senté en la silla junto a la cama para observarlo durante 15 minutos, que era el protocolo en casos de alarma amarilla. Y entonces Carlo giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban completamente lúcidos. No había delirio en esa mirada, no había confusión. No tiene miedo, me dijo. No como pregunta, como afirmación. ¿Miedo de qué?, le pregunté. De lo que viene. Una pausa de 3 segundos. Yo tampoco. A las 2:49 de la mañana, Carlo Acutis cerró los ojos y su respiración se profundizó en el patrón de quien se queda dormido de verdad. Su saturación de oxígeno subió en los siguientes 12 minutos desde el 82 hasta el 91%, un valor que no había alcanzado en ningún momento de las últimas 72 horas. La frecuencia cardíaca se estabilizó en 76 pulsaciones por minuto. Regular. Perfectamente regular. Salí de la habitación a las 2:55. Anoté los valores. Me pregunté qué había pasado con la fiebre. Me dije que los termómetros fallan. Me dije que los monitores fallan. Me dije muchas cosas, pero no me dije lo que había en el aire de esa habitación, porque eso no lo podía anotar en ninguna hoja de turno. El olor a flores que había notado al entrar la primera vez era ahora más intenso, no empalagoso, limpio,
como cuando alguien corta rosas muy frescas y el aroma llena el cuarto antes de que te des cuenta. Busqué el origen. No había ramos en la habitación, no había ninguna planta, solo el chico dormido, los cables del monitor y una pequeña estampita de papel pegada al cabecero de la cama. A las 3 de la mañana, yo seguía en el pasillo frente a la 412 sin poder terminar de alejarme, y entonces el monitor volvió a sonar. Esta vez no era la alarma amarilla. La alarma roja tiene un tono diferente, más agudo, más corto. 4 pulsos en ráfaga que en 19 años de turno nocturno aprendes a distinguir incluso entre sueños. Empujé la puerta de la 412 a las 3:02 de la mañana. La pantalla del monitor mostraba una frecuencia cardíaca de 148 pulsaciones por minuto. Taquicardia severa. La saturación había caído al 69% en menos de 90 segundos. Activé el protocolo de emergencia y llamé al doctor Bertini mientras conectaba la mascarilla de oxígeno al 100%. Carlo tenía los ojos abiertos. No jadeaba. Este es el detalle que no me cabe en la cabeza todavía. Una saturación del 69% en un paciente consciente produce angustia respiratoria visible, cianosis en los labios, desesperación. Los pacientes se aferran a la cama, se sienten ahogar. Carlo Acutis estaba perfectamente quieto, con los ojos abiertos y su expresión era la misma que cuando me sonrió a las 11 de la noche. La misma. Tranquila. El doctor Bertini llegó a las 3:06. Revisó el monitor, ordenó una gasometría arterial urgente. Mientras preparaba el material, Bertini tomó la muñeca de Carlo para palpar el pulso manualmente y se quedó inmóvil 2 segundos. Me miró. La saturación del monitor y el estado clínico del paciente no coinciden, me dijo en voz baja. Lo sé, dije. La gasometría arterial, extraída a las 3:14, tardó 8 minutos en procesarse en la máquina del laboratorio de guardia. El resultado llegó impreso a las 3:22. Lo tengo memorizado porque lo leí 4 veces seguidas. PAO 2, 117 milímetros de mercurio, saturación calculada, 97.2%. El monitor marcaba 69. La sangre de Carlo decía 97. El doctor Bertini se sentó en la silla de la habitación. Revisó el cable del sensor. Lo cambió por uno nuevo. El nuevo sensor marcó 94%. Revisó el historial del monitor de la última hora. La caída había ocurrido de forma súbita, sin degradación previa, como si alguien hubiera oprimido un interruptor. El equipo falló, dijo Bertini. El equipo falló, repetí. Pero ambos sabíamos que un monitor de cuidados intensivos del Hospital San Gerardo de Monza no registra lecturas de 69% cuando la sangre del paciente muestra 97. Eso no pasa. O pasa tan raramente que en 19 años yo nunca lo había visto. La frecuencia cardíaca, sin embargo, había bajado ya a 88 pulsaciones por minuto. Carlo nos miraba a los dos con una expresión serena. ¿Están bien?, nos preguntó. Bertini se levantó, me dijo que vigilara al paciente cada 30 minutos y salió de la habitación. No hablé con él sobre ese momento hasta 3 meses después. Yo me quedé. Y entonces ocurrió lo que callé durante 16 años. Eran las 3:31 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj exactamente en ese momento. La habitación estaba en silencio. El monitor marcaba estable, 86 pulsaciones, saturación 93, temperatura 36 grados con 2 décimas. Carlo parecía dormido con la respiración profunda y regular de antes. Me levanté para irme. Y en ese momento, desde la cama, Carlo dijo en voz clara y completamente despierto: Elena, mi nombre. No enfermera, no señorita. Mi nombre. No lo había escuchado pronunciarlo desde las 11 de la noche cuando nos presentamos, y sin embargo, lo dijo con la naturalidad de alguien que lo lleva horas en la boca. Me volteé. Tenía los ojos abiertos y me miraba con la misma expresión. Serena, presente. Gracias por quedarte, dijo. Es mi trabajo, respondí. Negó con la cabeza muy levemente. No esta vez. No supe qué responder. Me quedé de pie junto a la puerta. ¿Tiene frío?, le pregunté, porque necesitaba decir algo práctico, algo que tuviera una respuesta médica. No, dijo. Al contrario. La habitación estaba a 18 grados centígrados. La registré en mi hoja media hora después. 18 grados. Un paciente con leucemia en estadio terminal, con hemoglobina que según el análisis de las 4 de la tarde del día anterior marcaba 7 grados con 3 décimas, muy por debajo del rango normal. No debería sentir calor. Los pacientes anémicos sienten frío.
Es fisiología básica. ¿Tiene sed? Pregunté. No. Una pausa larga. ¿Usted cree en algo? Me preguntó. Soy enfermera, dije. Creo en los protocolos y en los análisis. Sonrió de nuevo. La misma sonrisa de las 11 de la noche. Eso también es una fe, dijo. Salí de la habitación a las 3:38. Caminé hasta el baño del personal. Cerré la puerta, puse las 2 manos en el lavabo de acero y estuve 3 minutos mirando el agua correr. No lloraba. No sé qué estaba haciendo. Carlo Acutis murió a las 6:45 de la mañana del 12 de octubre de 2006. Yo seguía en turno. Fui la última persona en entrar a la habitación 412 antes de que llegara la familia. Fui yo quien apagó el monitor. Fui yo quien cerró la hoja de turno con los valores finales. Y fui yo quien vio, al acercarme a la cama para completar el protocolo post-mortem, que la temperatura en el sensor cutáneo marcaba 36 grados con 8 décimas. 36,8. 40 minutos después de la muerte certificada. Cambié el sensor. El nuevo marcó 36,6. Salí de la habitación y no dije una sola palabra. Si este testimonio ya está removiendo algo en ti, te pido que te suscribas al canal. Lo que viene a continuación es la parte que tardé más años en procesar y que nunca he contado hasta hoy. Durante los 3 días siguientes al fallecimiento de Carlo Acutis, yo seguí trabajando mi turno. Así funciona la enfermería. Tienes que seguir. Tienes 8 habitaciones más. Tienes otros pacientes que necesitan sus 30 miligramos de furosemida a las 6 de la mañana. Tienes formularios, tienes handovers. Tienes una Patricia Ferretti que te pregunta si todo está bien y a quien le dices que sí, porque ¿qué otra cosa vas a decirle? Lo que no podía controlar eran los detalles que seguían apareciendo. El primero. Hablé con la enfermera del turno de tarde del 11 de octubre, Giulia Marchetti, que había tenido a Carlo entre las 3 y las 11 de la tarde. Le pregunté si Carlo había tenido fiebre durante su turno. Me dijo que la temperatura más alta registrada había sido de 38 grados con 1 a las 5 de la tarde y que había bajado sola a 37,4 sin medicación a las 7. Una resolución espontánea, me dijo. Rara, pero posible. Le pregunté si Carlo había dicho algo particular durante su turno. Giulia me miró un momento antes de responder. Me preguntó si yo era feliz haciendo lo que hacía. Me detuve. ¿Qué respondiste? Le pregunté. Le dije que sí, dijo Giulia, y él me dijo que se notaba. Las mismas palabras, exactamente las mismas que me había dicho a mí a las 11 de la noche. No parecía que Carlo las hubiera memorizado para repetirlas. Parecía que las decía porque las pensaba de verdad y que las pensaba de cualquier persona que cuidara de él con atención. El segundo detalle llegó 4 días después de la muerte de Carlo. Estaba haciendo mi ronda de las 2 de la madrugada cuando Patricia me esperaba en el mostrador con un sobre en la mano. Lo dejó la madre, me dijo. Dijo que era para ti. El sobre tenía mi nombre, Elena Russo, con la letra de alguien que escribe a mano con cuidado, letras firmes y bien separadas. Dentro había una fotografía y una nota breve. La fotografía era de Carlo, tomada 2 semanas antes del ingreso al hospital según la fecha al dorso, 25 de septiembre de 2006. Estaba sentado frente a una computadora sonriendo a la cámara y alrededor del cuello llevaba una cadena fina de la que colgaba una medalla pequeña, circular, de la Virgen, la misma medalla que yo llevaba colgada debajo de mi uniforme desde hacía 12 años. No era una medalla común, era una medalla de la medalla milagrosa, de plata, de un tamaño específico de 17 milímetros de diámetro, del tipo que venden en la Basílica de la calle Dubac en París. Mi madre me la había regalado cuando empecé a trabajar en el hospital, aunque yo no era creyente y se lo había dicho. Para que alguien te cuide aunque tú no lo pidas, me dijo mi madre. La llevaba porque era de mi madre, no por fe. Busqué la nota. Decía, Carlo me pidió que te la diera si pasaba algo. Dijo que sabía que la necesitarías. No sé qué quiso decir. Gracias por cuidarlo. Antonia. Me tuve que sentar en el suelo del pasillo. Patricia me preguntó qué pasaba. Le dije que nada, que me había mareado un momento. Me ayudó a levantarme y me trajo un vaso de agua con azúcar, 35 gramos de sacarosa disuelta en 200 mililitros de agua. Lo bebí en silencio. Y no dije nada más durante 16 años. Busqué información sobre Carlo Acutis en los días siguientes, no de forma sistemática. Buscaba sin saber exactamente qué buscaba. Encontré que era conocido entre grupos de jóvenes católicos de toda Italia.
Encontré que había creado una exposición itinerante sobre milagros eucarísticos, con documentación de más de 160 casos verificados en distintos países. Encontré una frase suya que circulaba en foros religiosos: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Un adolescente de 15 años había documentado 160 milagros eucarísticos y los había organizado en una exposición que recorrería el mundo. Un chico que pasó sus últimos días en una habitación de hospital preguntándoles a las enfermeras si eran felices haciendo su trabajo. Me pregunté cuándo había tenido tiempo de hacer todo eso. Encontré la respuesta en una entrevista a su madre, Antonia Salzano. Carlo pasaba en promedio 4 horas diarias frente a la computadora documentando milagros, diseñando la página web de la exposición, y lo hacía además de ir a la escuela, jugar con su gato siamés, que se llamaba Chico, y practicar deportes. No era un niño retraído ni obsesionado. Era un niño que hacía demasiadas cosas al mismo tiempo y todas con la misma concentración. El día que encontré la fecha de su nacimiento, 3 de mayo de 1991, en Londres, aunque sus padres eran italianos, hice el cálculo automáticamente. Tenía 15 años y 5 meses cuando murió. 15 años y 5 meses. Mis hijos tenían 13 y 16 años en ese momento. Eso me hizo parar. Me senté con las manos en la mesa de mi cocina, en mi apartamento de Monza, y estuve un tiempo que no supe medir pensando en lo que había sido ese chico y en lo que yo no había sabido ver hasta después de que ya no estaba. Había entrado a la habitación 412 esperando a un paciente. Había encontrado algo completamente distinto y no tenía ningún protocolo para eso. Segunda cita. Si alguna vez has cuidado a alguien en sus últimas horas y sabes que hay cosas que no se pueden escribir en ningún informe, te pido que compartas este video. No por mí, por todos los que han vivido algo así y no han tenido palabras para contarlo. Callé 16 años por varias razones. La primera es que no tenía palabras para lo que había visto. La segunda es que las palabras que tenía no pertenecían al lenguaje de mi profesión. No puedes escribir en una hoja de enfermería. El paciente me preguntó si yo era feliz y sentí que sabía la respuesta antes de que yo la dijera. No puedes escribir. La habitación olía a flores a las 3 de la mañana y no había flores en la habitación. No puedes escribir nada de eso, así que no escribí nada. La tercera razón es que tenía miedo. No de que me creyeran o no me creyeran. Tenía miedo de lo que significaba que eso hubiera ocurrido, porque si lo que yo había vivido era real, entonces algo en lo que yo basaba mi comprensión del mundo estaba mal. Y ese error no era pequeño, era estructural. Los primeros meses después de octubre de 2006 los pasé funcionando de manera mecánica. Iba al hospital, hacía mis rondas, registraba los valores, llenaba los formularios. Todo correcto. Patricia me dijo en diciembre de ese año que me veía cansada. Le dije que era el invierno. Mi marido, Marco, que es técnico de mantenimiento en una fábrica de lámparas de Brianza, me preguntó en enero si me pasaba algo. Le dije que no. Mentía, pero no sabía cómo decir la verdad. Lo que sí cambió de forma visible fue mi forma de entrar a las habitaciones de los pacientes terminales. Antes entraba, hacía lo que tenía que hacer y salía. Eficiente. Ahora me detenía. Preguntaba cosas que antes no preguntaba. Si tenían frío o calor, si habían dormido, si querían que encendiera o apagara la luz. Pequeñas cosas, cosas que técnicamente no están en el protocolo. Varios pacientes me lo dijeron de distintas formas. Gracias por quedarse un momento. Usted es diferente a las otras enfermeras. Yo no respondía nada, pero lo anotaba mentalmente porque necesitaba saber si lo que Carlo me había cambiado era real o si me lo estaba imaginando. En mayo de 2007, 7 meses después, busqué el número de teléfono de Antonia Salzano. Lo tenía en la carpeta del paciente que ya había sido archivada. No debería haberlo buscado, pero nadie me lo impidió. Marqué el número y cuando respondió una voz de mujer, colgué. No estaba preparada. No lo estaría durante varios años más. En 2009, mi hija menor, Francesca, que tenía 15 años, tuvo una apendicitis complicada que requirió cirugía de urgencia y 4 días de hospitalización. Fueron los 4 días más difíciles de mi vida adulta. No porque estuviera en peligro real, que ya al segundo día el cirujano nos aseguró que todo iba bien, sino porque estuve esos 4 días en el otro lado de la cama, sentada en la silla junto a mi hija de 15 años en una habitación de hospital, esperando. Y en algún momento de esos 4 días pensé en Carlo, en su madre, en Antonia Salzano sentada en esa misma posición
junto a una cama diferente, en otra habitación, esperando algo que no tenía el mismo final. Volví a buscar el número. Esta vez no colgué. Antonia Salzano respondió al segundo timbre. Le expliqué quién era. Hubo un silencio de varios segundos. Lo sé quién es, dijo. Carlo me habló de usted. Me quedé sin palabras. ¿Qué dijo? Logré preguntar. Dijo que la noche del 11 había una enfermera que trabajaba muy duro para no creer en nada y que algún día iba a necesitar hablar con alguien. Una pausa. Dijo que cuando eso pasara, yo debía contarle algo. ¿Qué? Que él sabía que usted llevaba la medalla, desde antes, desde mucho antes de que se conocieran. Tuve que sentar el teléfono en la mesa y respirar. La medalla que mi madre me dio cuando empecé a trabajar. La medalla que Carlo llevaba en la fotografía del 25 de septiembre, 17 días antes del ingreso al hospital. La medalla que Antonia me envió con la nota que decía, Carlo me pidió que te la diera si pasaba algo. Antonia me contó ese día que Carlo había pedido esa fotografía específica, la del 25 de septiembre, para enviársela a alguien, que le había dicho a su madre que la enfermera de noche en el hospital iba a necesitar ver que él también llevaba una, que eso era todo lo que podía decirle a su madre y que su madre debía confiar en él. Carlo había tenido 15 años. Había pedido una fotografía específica para una persona específica a la que todavía no conocía, en un hospital al que todavía no había ingresado, semanas antes de que ocurriera nada. Hablé con Antonia durante 1 hora y 40 minutos. Cuando colgué, busqué a mi marido Marco en el taller que tiene en el garaje y le conté todo desde el principio. Todo. Las temperaturas que no cuadraban, el monitor que marcaba 69 cuando la sangre decía 97, el olor a flores, las 3 de la mañana, la fotografía, la nota, la llamada de Antonia. Marco no dijo nada durante un tiempo largo. Luego dijo, ¿y por qué no me lo habías contado antes? Porque no tenía palabras. Dije, ¿y ahora las tienes? No, dije, pero ya no me importa no tenerlas. En octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado por el Papa Francisco en la Basílica de San Francisco de Asís. Yo lo vi por televisión con Marco y con Francesca, que para entonces tenía 26 años y trabajaba como maestra de primaria en Lecco. Cuando el Papa dijo el nombre de Carlo en la ceremonia, Francesca me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí, y esta vez era verdad. 2 semanas después de la beatificación, tomé el tren a Asís. No se lo dije a nadie más que a Marco. Llegué un martes por la mañana, cuando la Basílica de Santa María de los Ángeles estaba relativamente tranquila. Había tal vez 100 personas en el interior. Encontré la capilla donde estaba la vitrina con el cuerpo de Carlo, exhumado en 2019 y encontrado íntegro, según los informes que había leído. Me detuve a 2 metros de la vitrina. El cuerpo de Carlo estaba vestido con un traje azul marino y cubierto por una máscara de cera que reproducía sus rasgos. No era el mismo rostro que yo había conocido en la habitación 412, y sin embargo algo en la postura, en la quietud de las manos cruzadas sobre el pecho, era familiar. Me acordé del monitor marcando 69. Me acordé de la temperatura a 40 minutos de la muerte certificada. Me acordé del olor a flores. Me arrodillé. No había planeado arrodillarme. No era algo que yo hiciera jamás. En 19 años de hospital, ni una sola vez me había arrodillado en ninguna habitación, pero mis rodillas tocaron el suelo de piedra de la Basílica de Asís antes de que yo tomara la decisión conscientemente, como si el movimiento viniera de otro lugar. Estuve arrodillada 4 minutos y 37 segundos. Lo medí porque es lo que hago, medir cosas. Es la única forma que tengo de dejar constancia de que algo ocurrió. En septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado por el Papa León XIV en el marco del Jubileo. Fue el primer santo nacido en los años 90 en la historia de la Iglesia. Yo estaba en Roma. Fui con Marco, con Francesca y con mi hijo mayor, Andrea, que es ingeniero y también heredó de mí el escepticismo metódico. Cuando le conté a Andrea en el avión de camino a Roma por qué quería estar en esa canonización, me escuchó sin interrumpirme. Tardé 42 minutos en contar todo. Cuando terminé, Andrea estuvo callado durante un tiempo que a mí me pareció muy largo. ¿Y tú qué crees que fue?, me preguntó. No lo sé, le dije, pero sé que el monitor marcó 69 y la gasometría decía 97. Eso está documentado. Los datos están en el archivo del hospital. Son verificables. ¿Y lo demás? Lo demás también ocurrió, dije.
solo que no tengo un instrumento para medirlo. Andrea no dijo que no me creía, no dijo que sí. Se quedó mirando por la ventanilla del avión durante un momento y luego dijo: la próxima vez que vayas a Asís, me avisa. La tercera CTA. Si esta historia te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas a este canal y que compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar. Hoy tengo 66 años. Seguí trabajando en el Hospital San Gerardo de Monza hasta los 62. Cuando me jubilé después de 35 años de turno nocturno, 164 pacientes monitoreados en sus últimas horas y un solo caso del que no tengo explicación técnica completa. Sigo llevando la medalla, la misma que me dio mi madre, la misma que Carlo llevaba en la fotografía del 25 de septiembre de 2006. Hay tres cosas que les digo a los jóvenes enfermeros cuando me piden consejo. La primera es que cuenten todo: temperaturas, pulsaciones, saturaciones, tiempos. Los números no mienten. La segunda es que cuando los números les den algo que no pueden explicar, no borren la anotación. La dejen ahí. Algún día tendrá sentido. La tercera es que entren a las habitaciones dispuestos a encontrar algo que ningún manual describe, porque a veces eso pasa. A veces un chico de 15 años con leucemia M3 y hemoglobina en 7,3 te pregunta si eres feliz haciendo tu trabajo y tú no sabes qué responder. Y no sabes qué responder porque la verdad es complicada. Y la verdad complicada es que sí, eres feliz, pero no lo sabías hasta que alguien que estaba muriéndose tuvo la gentileza de preguntártelo. El doctor Bertini se jubiló en 2019. Nos encontramos en un acto de la Asociación de Ex Trabajadores del Hospital en Monza. Tomamos un café. Le pregunté si recordaba la habitación 412. Se quedó quieto con la taza en la mano. Recuerdo el monitor, dijo. Yo también, dije. No hablamos más del tema. No necesitamos hacerlo. Dos profesionales de la medicina que llevan la misma anotación en algún lugar de la memoria y saben exactamente lo que significa que no tenga explicación. Lo que sí sé, con la misma certeza con que sé que la hemoglobina normal está entre 12 y 16 gramos por decilitro, es esto. Esa noche a las 3 de la mañana, en la habitación 412 del Hospital San Gerardo de Monza, algo pasó que no estaba en el protocolo, algo que ningún formulario podía contener, algo que un chico de 15 años parecía haber esperado con la misma serenidad con que esperaba el amanecer. Y yo, que llevo 19 años aprendiendo a contar lo que no se puede ignorar, lo conté al final. Solo tardé 16 años.